Muy buenas noches a todas, a todos. El tema que quiero proponer hoy a su consideración es un tema transgresor. Lo es porque propone públicamente en boca de un presbítero católico de cerca de 28 años de ministerio una visión sobre un asunto sexual que se distancia de la opinión que tradicionalmente se ha sostenido y que en los últimos tiempos es ocasión de un acalorado y a veces ríspido debate dentro de las diferentes iglesias cristianas. Para comprender por qué digo que es transgresor, bastaría que yo comentara con ustedes cómo era el aprendizaje de la teología moral en mis tiempos de seminario. Tengo 27 años de presbítero, así que mi ordenación fue posterior a la celebración del Concilio Vaticano II. Sin embargo, los aires de la modernidad llegaban en aquella época solamente a algunos ámbitos, entre los que no se contaba la sexualidad. Un maestro muy severamente ortodoxo y un libro que nos servía de manual modelaron mi comprensión de la moral católica. La moral se estudiaba de acuerdo con los mandamientos, es decir, se mencionaba el número de mandamiento y se sacaban todas las posibles transgresiones a dicho mandamiento y la gravedad de cada una de ellas. Era una moral casuística, que más bien se fijaba en los casos aislados y no en los principios positivos. La sorpresa del estudiante era que había dos mandamientos que merecían un apartado especial en el libro, el sexto y el noveno mandamiento, ambos relacionados con el ejercicio de la sexualidad. La primera instrucción del profesor en la clase, en la que se trataba estos dos mandamientos, era apabullante. Decía con voz grave: en cuestión de sexto y noveno no hay parvedad de materia, con lo que se quería decir que en materia de sexualidad cualquier transgresión, incluso la más mínima, debería ser considerada pecado mortal. Pero la acción se vuelve especialmente provocadora cuando el tema tratado es el de la homosexualidad, porque ésta está rodeada de una gran cantidad de prejuicios discriminatorios. No me refiero solamente a la conciencia colectiva, que es lenta en lo que a cambios fundamentales se refiere, sino sobre todo a la legalización de tal tipo de mentalidad discriminatoria. Me refiero al hecho, por poner un ejemplo, de que algunos niños y niñas son definidos como problemáticos, entre comillas, en sus escuelas, simplemente porque no se ajustan a los estereotipos de su género. O a los despidos laborales de personas homosexuales, que bajo pretextos que no se creen ni siquiera los patrones, apenas si alcanzan a velar tenuemente el origen discriminatorio. Pero me refiero también y especialmente a la vaguedad de ciertos términos jurídicos, como faltas a la moral pública, ultrajes a las buenas costumbres, atentados al pudor, exhibiciones obscenas, que permanecen todavía vigentes en la gran mayoría de los reglamentos municipales y los códigos civiles de los estados, y que exponen a las personas homosexuales a abusos por parte de las corporaciones policíacas, que pretextando la orientación sexual violan los derechos de expresión, de circulación, de reunión de las personas homosexuales. Pero hoy no quiero detenerme mucho en la discriminación contra gays y lesbianas. He tratado ya este tema en muchos foros. Prefiero ceñirme al tema que nos ocupa. Es este: ¿hasta qué punto la religión puede convertirse en la justificación ideológica de la discriminación contra las personas homosexuales? O sea, ¿cómo opera la lectura de los textos sagrados de manera que termina legitimando la exclusión de gays y lesbianas? Y finalmente, un tema polémico si lo hay: ¿es el heterosexismo un elemento indisolublemente ligado a la noción de ley natural que manejan nuestras iglesias para oponerse a las prácticas homosexuales? Comenzamos entonces. Hay dos realidades en confrontación. Por un lado, a pesar de que la discriminación a las personas homosexuales sigue estando presente en muchos países, el panorama actual marca una tendencia que me parece irreversible a su aceptación y al reconocimiento legal de la diversidad sexual como un hecho irrefutable. La cantidad de países que consideran las relaciones entre personas del mismo sexo como un delito a perseguir son, gracias a Dios, cada vez menos.
Se han establecido mecanismos en la Unión Europea, por ejemplo, para que ningún país miembro tolere discriminación alguna por motivos de orientación sexual. Y en nuestro continente, para hablar de lo más reciente, tras años de intensa negociación y de movilizaciones diplomáticas, la Organización de Estados Americanos ha incluido recientemente en uno de sus documentos el concepto orientación sexual e identidad de género. Sin contar los países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido ya con todos los derechos que de él se derivan. Y aumentan cada vez más los países en los que la diversidad sexual ha sido eliminada de los códigos penales. Nicaragua, el único país de Centroamérica que aparecía en el mapa manteniendo la homosexualidad como delito, lo ha sacado recientemente de su legislación. Pero a esta realidad se opone una activa militancia anti-gay de sectores muy conservadores dentro de las iglesias. La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo ha recrudecido las declaraciones eclesiásticas oficiales en torno al tema de la homosexualidad, y no son pocas las personas que piensan que es imposible cualquier cambio en este campo en las iglesias. Y si a las informaciones de los medios de comunicación nos refiriéramos, da la impresión de que la doctrina que considera la homosexualidad como antinatural fuera parte del depósito mismo de la fe cristiana. Es cierto que hay también sectores más liberales dentro de la iglesia y que puede encontrarse allá uno u otro espécimen que defienda los derechos de gays y lesbianas, pero la verdad es que mucho más que la tolerancia cotidiana que se tiene en las parroquias y grupos a propósito de las personas homosexuales, resalta la dureza de la doctrina oficial y las reiteradas declaraciones a favor de la familia, entre comillas, que mantienen una velada y a veces no tan velada alusión a las personas homosexuales. Recientes documentos oficiales de la Iglesia Católica han recordado la doctrina oficialmente mantenida con lenguaje áspero, y cada encuentro mundial de las familias se convierte en una palestra para confirmar los juicios condenatorios hacia la homosexualidad y las personas homosexuales. Sin mencionar además a los caseros inquisidores, que cada domingo en la misa, sea de lo que trate el Evangelio, terminan hablando en contra de los homosexuales. Tratamos de considerar cómo y de qué manera algunas ideas religiosas han servido de soporte y legitimación al discurso discriminatorio contra las personas homosexuales. Y voy a plantear el problema desde dos aspectos que me parecen importantes. Uno, el asunto de los textos bíblicos, y otro, el de la noción de ley natural. Voy a pasar a explicar un poco la primera dificultad de los textos bíblicos. Los cristianos somos parte de una religión revelada, es decir, la revelación de Dios en la que nosotros creemos ha sido codificada en una serie de textos, escritos, pensamos los cristianos, bajo inspiración del Espíritu Santo, por diversos autores en diferentes momentos de la historia, y nosotros reconocemos esos textos como textos sagrados. Entre estos textos hay algunos que expresan una condena explícita a las relaciones entre personas del mismo sexo. Estaría fuera de lugar intentar aquí un estudio de cada uno de estos textos. Por eso quisiera yo exponer más bien en claro algunos argumentos que guían la recta interpretación de la Escritura según la doctrina de la Iglesia Católica y de los modernos estudios de las ciencias bíblicas. Un primer elemento digno de tomarse en cuenta es la naturaleza misma de la revelación bíblica. Cuando los cristianos hablamos de la Biblia, nos referimos a un texto que narra la historia de amor entre Dios y su pueblo. Es la experiencia de un Dios que se revela, que muestra su rostro, que comparte su proyecto de felicidad. Y este proyecto tiene dos ejes fundamentales: vida plena y libertad plena para todos los hombres y todas las mujeres. La Biblia nos presenta, por tanto, los criterios fundantes que nos ayudan a descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta situación concreta que nos toca vivir. Pero esta revelación escrita no es un acto primero. Es decir, Dios no mandó escribir un libro. Dios no dictó interiormente a los autores aquello que debían escribir exactamente. La inspiración de los libros bíblicos es, al menos para los católicos, un asunto bastante más complejo que esto. Es el pueblo de Dios el que, después de haber experimentado la presencia de Dios en su historia,
de cultivar durante muchos años la memoria oralmente transmitida de esta intervención divina, decide poner los acontecimientos por escrito. Y cuando lo hace, no se propone narrar solamente hechos del pasado, los reinterpreta de acuerdo con el momento en el que el escritor redacta los textos y los dirige a un público determinado. La Biblia no es entonces únicamente palabra de Dios, es también fruto de una estrecha colaboración entre Dios, que revela su proyecto de vida, el pueblo que experimenta esta acción, la recuerda, la asimila, y finalmente los redactores que se dieron a la tarea de escribir estos libros. En recta doctrina católica, la Biblia es palabra de Dios y es palabra humana al mismo tiempo. Este hecho nos obliga a mirar los condicionamientos históricos y sociales en medio de los cuales la Biblia fue escrita. La revelación escrita fue transmitida por autores humanos que vivían en un tiempo y en una cultura determinados, y no podremos encontrar el sentido auténtico y permanente de la voluntad de Dios para las vidas de los que hoy en el siglo XXI leemos la Biblia, si no distinguimos bien entre el mensaje fundamental de la revelación y sus condicionamientos históricos. Un segundo elemento a considerar es el hecho de que el Dios de los cristianos no habla solamente a través de la Biblia. Para comprender mejor esto, puede servirnos una intuición de San Agustín, ferviente lector de la Escritura ya desde el siglo V, y que se resume de la siguiente manera. La Biblia, decía San Agustín, no es el primero ni el único libro que Dios ha escrito para nosotros. No es ni siquiera el más importante. El primer libro, el más importante, es la naturaleza, creada por la palabra de Dios. Son los hechos, los acontecimientos de la historia, todo lo que existe y acontece, la realidad que nos envuelve. Dios quiere comunicarse con nosotros a través de la vida que vivimos. En ella nos transmite su mensaje de amor y de justicia. Pero los seres humanos, decía San Agustín, a causa de nuestros pecados, hemos organizado el mundo de una manera torcida. Y ya no es posible que percibamos claramente la voz de Dios en medio de la vida que vivimos. Por eso Dios permitió que se escribiera un segundo libro, que es la Biblia. Y este segundo libro no vino a sustituir al primero. La Biblia no viene a ocupar el lugar de la vida, sino que ha sido escrita para ayudarnos a entender mejor el sentido de la vida y para percibir la presencia de la voz de Dios en la realidad en la que vivimos. Cuando la Biblia es separada de la vida del pueblo, se convierte en un ídolo, porque lo que Dios quiere es que el pueblo viva y viva plenamente. El criterio de verificación acerca de si hacemos o no lo que Dios quiere no es la Escritura misma, sino la ayuda al hermano necesitado. La Biblia fue escrita para ayudarnos a entender mejor el sentido de la vida y a percibir la presencia de la voz de Dios en medio de nuestra realidad. Un tercer elemento que no hay que perder de vista es que los textos bíblicos no pueden ser usados con objeto de condenar o de justificar posiciones personales. Hay que considerar que la Escritura no es un libro de casuística, es luz para el camino y las ilumina con grandes verdades: la alianza amorosa de Dios con su pueblo, la venida del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Estas son las claves en las que deben leerse los textos. Quien busca en la Biblia un remedio para su dolor de cabeza, o busca echarle a la palabra escrita de Dios la responsabilidad en la toma de decisiones, contradice la postura de Jesús, que en varias ocasiones recomienda a sus discípulos no confiarse en la seguridad que da la Biblia, sino preguntarse a cada momento cuál es la voluntad de Dios en el momento concreto y escudriñar los signos de los tiempos. No hay respuestas hechas que podamos encontrar en la Biblia para solucionar problemas que requieren nuestro discernimiento personal y comunitario.